ellos son mis compañeros de equipo de trabajo, todos son coordinadores de área y de turno que después se van a ir presentando con los nombres. ¿Sí? La idea de hoy es hablar un poquitito que se lleven una idea sobre el sistema de aspiración. Todos son enfermeros o están en otra especialidad. Otra carrera, ella me dijo medicina, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otra carrera? Bien, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, cuando hablamos del sistema de aspiración, ¿qué se les viene en la cabeza? ¿Qué puede llegar a ser? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sistema de aspiración de qué puede ser? No es un examen, diga lo que se le ocurra, lo que piensa. Muy bien. Sistema de aspiración de secreción. ¿Qué más? ¿Uno aspira a secreciones solamente cuando lo usa? Líquidos. ¿Cómo que? Sangre. Un accidente en la vía pública, se lastima la cara, tiene sangre en la boca. Bueno, nosotros lo que vamos a hablar es ¿para qué utilizamos este sistema de aspiración? En realidad es para hacer una higiene bronquial, ¿sí? Y mayormente este procedimiento se utiliza en los pacientes críticos que están en cuidados intensivos, como por ejemplo en la terapia intensiva, un paciente que está con el aporte de una ventilación mecánica, ¿sí? Entonces ahí muchas veces vamos a ver que estamos continuamente realizándole una aspiración que puede ser tanto abierta como cerrada, que después vamos a ver las diferencias. También otro ejemplo de paciente puede ser un paciente que se encuentre con traqueotomía, ¿sí? Que también puede ser que esté conectado a una ventilación mecánica o puede ser que esté con una tráqueo al aire ambiente, ¿sí? Y también de esta manera deberemos aspirar secreciones para ayudar al paciente. Muchas veces por su cuenta no sabe expectorar, ¿sí? no puede sacar los mocos, digamos, que le están molestando la garganta, entonces de esta manera nosotros lo ayudamos, ¿sí? ¿Y qué hacemos con esto de aspirar? Es evitar que el paciente se broncoaspire, ¿sí? Con secreciones espesas. Puede ser si pasa mucho tiempo y el paciente tiene mucha mucosidad, segrega mucho y nosotros no lo ayudamos con la aspiración, ¿sí? Puede ser que el paciente empiece a disminuir la oxigenación y puede ser también que se broncoaspire con las mismas secreciones de él, ¿sí? Habíamos hablado que teníamos dos sistemas de aspiración, una cerrada y una abierta. Ahora Rodrigo nos va a explicar lo que es la aspiración abierta. Matías nos va a explicar lo que es una aspiración abierta. Así me escuchan. Buenas tardes, ¿cómo estás, gente? ¿Está bien? Bueno, cuando hablamos de aspiración abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué podría llegar a ser a diferencia de una cerrada? ¿Se le ocurre algo? ¿Sí? Tenemos tipos de aspiración, ¿sí? Puede ser naso, ¿sí? Puede ser oro, ¿sí? Y también podemos hacer la aspiración por las vías artificiales que son el tubo endotraqueal y la cánula de traqueostomía, ¿sí? Esos son los modos de aspiración que tenemos, ¿sí? Tenemos técnicas de aspiración, como bien dijo Nancy, que son abierta y cerrada, ¿sí? Cuando hablamos de la técnica abierta, ¿sí? Estamos hablando de la técnica que utilizamos cuando desconectamos al paciente de la respiración mecánica, ¿sí? La cerrada no hace falta desconectar al paciente del ventilador, ¿sí? Ahora, en la técnica abierta estamos desconectando al paciente de la respiración, ¿sí? Por segundo, ¿sí? La aspiración, tengan en cuenta que no puede tardar más de 10-15 segundos, tiene que ser rápida, ¿sí? Y además, cuando hablamos de una técnica abierta, estamos hablando de un procedimiento prácticamente estéril, ¿sí? Lo más limpio posible, ¿sí? Con elementos estériles, ¿sí? Eso consiste en la técnica abierta, ¿sí? Desconectamos al paciente del ventilador durante unos segundos, aspiramos, lo volvemos a conectar, ¿sí? Utilizando todos los elementos estériles que tenemos a mano, ¿sí? Además, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense, este paciente que tenemos acá, ¿sí? Un muñeco acá,
está conectado al ventilador, ¿sí? El circuito del respirador que va a salir de este orificio, ¿sí? Nosotros para poder realizar la técnica abierta, ¿sí? Ponemos primero, lo que primero tendríamos que hacer es hiperoxigenar al paciente, por lo menos un minuto, ¿sí? Cada vez que introducimos la sonda, ¿sí? Estamos obstruyendo parcialmente la vía aérea, ¿sí? Entonces lo importante es hiperoxigenar durante un minuto, ¿sí? Al paciente, ¿sí? Vamos a poner en pausa lo que es el respirador e iniciamos la aspiración de técnica abierta, ¿sí? Cuando terminamos la aspiración de técnica abierta, volvemos a conectar al paciente y volvemos a dar inicio a la ventilación mecánica, ¿sí? Lo que es la técnica, como dijimos, abierta, ¿sí? Va a consistir en la utilización de elementos estériles que constituyen, ¿sí? El guante estéril, ¿sí? Podemos usar las gasas estériles y lo que utilizamos de manera estéril, ¿sí? Va a ser este tipo de sondas, ¿sí? Estas son sondas de aspiración adultas que se conocen como K32, la van a conocer, ¿sí? Hay de menor calibre que se utilizan para los pediátricos, pero en este caso trajimos un adulto para presentar a un adulto, ¿sí? Es importante tener en cuenta el tamaño, ¿sí? Del tubo que tienen colocado en el paciente, ¿sí? Y el tipo de sonda que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, este paciente que tenemos acá es un tubo número 7, es chico, ¿sí? Generalmente se utiliza mucho para las mujeres, lo que es 7, 7 y medio, ¿sí? O estamos hablando de pacientes adolescentes también, ¿sí? Si yo introduzco esta K32 en este tubo, lo voy a obstruir todo, no va a progresar el tubo, ¿sí? Por eso es importante ver primero el calibre del tubo endotraqueal. Por ejemplo, este es un 9, ¿sí? Si nosotros introducimos la sonda, ¿sí? En este tubo, ¿sí? Va a pasar sin problemas alguno, ¿sí? Si yo intento introducirlo en este tubo, ¿sí? Va a ser dificultoso, ¿sí? Y vamos a tapar la vía aérea del paciente, ¿sí? El paciente va a desaturar, va a tener la caída de la saturación. Ahora, cuando hablamos también de lo que es el procedimiento, la técnica estéril, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los elementos que van a tener en cuenta ustedes son guantes, ¿sí? Tenemos una sonda sin usar, ¿sí? Obvio. Tenemos gasas, opósitos, es importante que sean todos estériles, ¿sí? Es importante que siempre tengan en cuenta ustedes primero la utilización del EPP, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que cuando abordan un paciente, ¿sí? Se vistan como corresponde, utilicen el camisolín, ¿sí? Utilicen el barbijo, utilicen las antiparras y los guantes, ¿sí? Camisolín, ¿sí? Tenemos guantes, ¿sí? Antiparras no tenemos acá, pero siempre tengan en cuenta la importancia de las antiparras justamente porque pueden salpicar secreciones en lo que son los ojos, ¿sí? Y la verdad eso no está bueno. Así que tengan en cuenta camisolín, guantes, ¿sí? Tenemos las gasas, la sonda de aspiración, tenemos el guante estéril, podemos iniciar lo que es la técnica abierta de aspiración del paciente. Sí, mientras yo me voy hablando, se va ocupando el tiempo. Mientras Mati se va vistiendo, yo soy Rodrigo, también trabajo con Nancy, chicos. Estas son dos sondas distintas. ¿Saben? ¿Las conocen? ¿Las vieron alguna vez? Sí, algunos capaz que sí, están cansadísimos de verlas, otros no las vieron nunca. Son sondas de aspiración. ¿Cuál es? Alguno que la conoce. Este es un sistema abierto, este es un sistema cerrado. Esta está cerrada, y esta es la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es cerrado y está abierto? ¿Por qué se llama así? Claro. Este tiene la facilidad de que no se va a desconectar. El paciente tiene que estar conectado a la ventilación mecánica para usar esto. Porque si yo tengo un paciente así que está sentado comiendo, no tengo dónde lo conecto. Debe estar conectado a la ventilación mecánica para usar esto. Este es un sistema abierto, este es un sistema cerrado. ¿Cuántas veces, según la literatura, hay mucha, se utiliza la sonda? ¿Alguien sabe? Una sola. Este se usa una vez y se descarta. No se lava, no se limpia, se usa. Esta, ¿cuántas veces se usa? Esta se puede usar varias veces. Por eso es un sistema cerrado, está envuelto. Si por algo se llega a romper la bolsa, llega a estar llena de secreciones, se cambia.
usa varias veces. Esta una. Una pregunta, ¿con el mismo paciente o...? Siempre se utiliza, todos los elementos que hoy en día se utilizan es individual. Se usa con esta persona, uso esto, se descarta, tira. Esto también, se usa y se tira. No se usa, se vuelve a usar con otra persona. Claro. Sí, bueno, continuando con lo que es la técnica abierta de aspiraciones, ¿sí? Dijimos que es un procedimiento estéril utilizando los materiales estériles. ¿Sí? Tenemos el guante, utilizamos una gasa, con estos elementos podemos utilizar la técnica. ¿Sí? El paciente que está en terapia intensiva realmente crítico, neurocrítico, inestable, ¿sí? Con ventilación mecánica, lo ideal es que tenga un sistema de aspiración cerrado, ¿sí? Desconectarlo lo menos posible. ¿Sí? Al desconectar un paciente también estamos perjudicándolo. Si el paciente tiene una FiO2 80, 90, 100%, inestable hemodinámicamente, tenemos una FiO de 14, 15, 16, no se puede desconectar al paciente de la ventilación mecánica. Por eso es importante que tenga un circuito de aspiración que no es necesario. ¿Sí? Sí, está bueno con esto, también lo hiperoxigenás antes de la aspiración, sí, lo haces, y post también, ¿sí? Ahora, sí, vamos a tener pacientes, ¿sí? Que por ahí hay instituciones que no tienen todo sistema de aspiración y para aspirarlo vamos a necesitar utilizar esta técnica, ¿sí? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Sí? Bueno, como dijimos en un principio, vamos a hiperoxigenar al paciente durante 1 minuto con el respirador, lo podemos hacer. Ponemos la FiO2 del respirador al 100% durante 1 minuto y lo hiperoxigenamos. ¿Sí? Ustedes esto se tienen que acomodar de la mejor manera posible para que se les sea trabajar. ¿Sí? Acomodar al paciente de una manera, el respirador acomodarla de otra, las bombas, las vías donde no interfieran durante la maniobra de aspiración. ¿Sí? Nosotros lo podemos poner al costado del paciente, lo podemos poner encima del paciente, ¿sí? Donde a ustedes les sea más fácil trabajar. ¿Sí? Abrimos los guantes, utilizamos el envoltorio del paquete estéril, ¿sí? Ponemos esto también. Hay distintos tipos de sondas, depende de la marca, lo vamos a poder maniobrar o no, ¿sí? Si tenemos ya un compañero mejor, ¿sí? Ahora también hay muchas veces que no podemos si estamos solos, ¿sí? Tenemos que buscar la forma de hacerlo realmente estéril porque estamos abordando la vía aérea y manipulando lo que son los pulmones del paciente, ¿sí? Nosotros cuando estamos abordando esto podemos ocasionar perjudicialmente más lesiones al paciente de las que ya tiene, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar los guantes, ¿sí? Y vamos a tratar, ya por ahí ya la conocen la técnica, así una mano limpia, una mano sucia cuando estamos, ¿sí? Entonces, cada uno tendrá su técnica, hay otros que no, ¿sí? Pero generalmente. Ahora, una consulta. Antes de tocar a cualquier tipo de paciente, ¿qué es lo que debemos realizar antes? Lavado de manos. Muy bien. Importante, ¿sí? Una vez que se lo colocan, esto ya está estéril. El guante queda así. El guante queda, ¿sí? Le va a quedar. Después de manipular, lo pueden manipular. ¿Sí? Estos guantes son 8,5. Es importante agarrar el guante adecuado cuando lo van a hacer. Esto de hecho lo propósito, traje uno grande para que lo vean. Tiene que ser adecuado, 7, 7,5, depende de las manos, 6,5. ¿Sí? También pasaría si es un guante más chico a nuestra mano. Se choquea todo más con el tema Siempre de la tengan en cuenta. respiración y todo eso suele pegarse y es difícil. Todo esto está estéril, está limpio. ¿Sí? Tengo la sonda. ¿Sí? Tengo una gasa acá, la tengo a mano. Y con esta que va a ser la mano sucia, lo que vamos a hacer es desconectar el respirador. ¿Sí? Hiperoxigenamos al paciente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es poner en pausa el respirador para que después no siga alargando el volumen
de aire por todos lados, lo ponemos en pausa, ¿sí? Y con esta mano sucia, ¿sí? Lo que hacemos es desconectar esto, ¿sí? Hagamos de cuenta que acá tenemos el circuito del respirador, ¿sí? Y desconectamos esto, ¿sí? Esto yo lo puedo dejar arriba del campo, ¿sí? El circuito del respirador, ¿sí? Para no apoyarlo al lado del paciente, lo apoyamos en una zona que está limpia, ¿sí? E introducimos, ¿sí? La zona. Vamos introduciendo siempre despacio, ¿sí? No hace falta forzar la vía aérea, ¿sí? Tengan en cuenta que este es un calibre chico, ¿sí? Y después, ¿sí? Esto va a estar encendido en modo presión negativa para girar, ¿sí? Este orificio, al taparlo, vamos a generar la presión necesaria para que los conductos que están en la punta, ¿sí? Puedan aspirar, ¿sí? Vamos a ir retrocediendo, ¿sí? Girando despacio, lentamente, lo que es la K32. ¿Alguien sabe cuánto debe durar aproximadamente este procedimiento? Menos de 2 minutos. Entre 10 y 15 segundos. Tengan en cuenta que la gasa que tienen, ¿sí? Es importante porque esto va a salir lleno de secreciones también. Esto lo podemos hacer otra vez, ¿sí? Utilizando esto y lo metemos de vuelta, ¿sí? Y lo aspiramos de vuelta. Va conectado a la... En teoría tendría que ir conectado a la manguera. Que aspira. Esto sí. Un rato de tener cuenta bien, si no, no vamos a aplicar nada. Va a ir conectado al circuito de aspiración, ¿sí? La T63 el colocador. Y esto, Ya sé, por el En la vida real te hace ruido y vos te das cuenta que se después o ponés la sonda no te aspira nada, ahora no aspira, entonces cuando ves que no ves. vengan secreciones, te vas a dar cuenta seguro ya, ¿sí? Hay un límite a donde se quiere Generalmente nosotros cuando introducimos la sonda, ¿sí? Hasta el final vamos a anotar un tope, ¿sí? Pero ahí ya está, es antes de la carina, ¿sí? El paciente también te va a generar estímulo, va a toser, exactamente. Ahí ya está, ¿sí? Retrocedemos un centímetro y retrocedemos centímetros ya. ¿Sí? Eso es una aspiración también profunda, ¿sí? A veces también no es necesario realizar aspiraciones profundas y podemos ya hacer aspiraciones ya predeterminadas, ¿sí? Hasta lo que serían tres partes del tubo, ¿sí? Y retrocedemos la aspiración. Después activamos, ya esto lo sacamos, conectamos el circuito del respirador y le damos de vuelta a la ventilación mecánica, ¿sí? Ahora, yo esta aspiración, esta K32 que tengo en la mano la tengo que descartar, ¿sí? Antes de estar salpicándola por todos lados. Con esta mano, ¿sí? Yo tengo mi guante, pues también usamos doble guante a veces, generalmente para no quedar con la mano desnuda dentro de la habitación, ¿sí? Y descartamos todo, gente. Bien, ahí Para estirar. hay una discusión ahí, bastante discusión. Lo que pregunta es si se instila o no, si se pone líquido, solución fisiológica o algo adentro del tubo para aspirar. No hay ningún estudio en el mundo que diga que hay que hacerlo, pero tampoco hay ninguno que diga que no hay que hacerlo. No está establecido. La infectología te dice que no, porque no recomienda, porque si uno ya tiró líquido, barre con toda la bacteria y van abajo, colonizan abajo, entonces no es recomendable. Pero hay otro estudio que dice que sí, porque si está muy tapizado, tienen unas secreciones muy duras, ¿cómo la sacan? No te lo recomiendan. Con nebulizaciones previas. Yo creo que una hidratación mejor de la persona genera más fluido de la secreción que la nebulización. Si tiene secreciones muy secas, es por algo. El paciente tal vez no está bien hidratado. Entonces el problema no es la secreción, sino la hidratación. Esto es un análisis más profundo, ¿no? Pero digo, ¿se entiende? Entonces habría que hablar con nutrición, con un médico, con la situación. Tengan en cuenta también que pues, ya es otro tema, ¿sí? Que todos los pacientes que están conectados a un ventilador, ¿sí? Tienen también sistemas de humidificación, ¿sí? Que pueden ser tanto pasivos como activos. Esos dos sistemas diferentes, la idea es fluidificar el sistema artificial que tiene conectado el paciente justamente para que las secreciones sean más fluidas, ¿sí? Y no
sean espesas, no se tapice el tubo, y no caiga la saturación, por ejemplo. Bien, perdón, Mati, una cosita. ¿Cuántas veces tengo que aspirar? ¿Alguien se le ocurre o tiene la experiencia? ¿No? Capaz que nos puede contar. O lo leyó. Máximo 3 veces. Claro, la idea es también usar la lógica, ¿no? Digo, a ver, si yo aspiro una vez, va a venir secreciones. A ver, tengan en cuenta de que si yo pongo esto, ¿cuántos de ustedes ahora en este momento tienen una sonda dentro de la placa? Ninguno. Ninguno, nadie. Entonces, al colocar un dispositivo que no es de nuestro cuerpo, cuando uno le introduce, genera lesión. ¿Qué hace el cuerpo cuando se lesiona? Se empieza a curar. ¿Cómo se cura? Empieza a generar un moco para curar dentro, una secreción. Entonces, ¿qué va a hacer la persona cuando tiene secreciones? Va a toser. ¿Qué hago yo? Aspiro. Lesiono otra vez, genero más moco. Y va a ser un círculo vicioso que uno como profesional de salud tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Y no quiere decir que si yo aspiro 50 veces no va a tener secreciones, sino que va a seguir generando. Entonces, ¿cuántas veces hay que esperarlo? Cuanto sea necesario. Tienen que tener un ojo clínico, por lo que dicen, ¿no? Siempre se escucha, ver cuando realmente lo necesiten. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo aspiro a una persona que está ventilada, la recomendación es que mínimo sean 2, mínimo. ¿Por qué? Porque si yo pongo un tubo, una sonda, y aspiro, el paciente tose, saco, cuando tosió despegó. Si yo no aspiro más, todo lo que despegó quedó dando vuelta. Entonces sí o sí tengo que meter a sacar eso que despegó cuando yo hice una fuerza, cuando yo aspiré. Mínimo, si yo aspiro una vez no sirve, porque yo aspiro, genera secreciones y me fui. Mínimo 2. Entonces, sí o sí. A tener en cuenta que lo que es la aspiración es una terapia de higiene bronquial, ¿sí? Más allá de la kinesiología que se le puede realizar, ¿sí? La despegar las secreciones de los pulmones, también estoy permeabilizando lo que es la vía aérea. Nosotros permeabilizamos la vía aérea, ¿sí? Evitamos las neumonías asociadas al ventilador con otras técnicas más de lavado bucal y aspiración de secreciones, con otras técnicas más que ayudan a lo que es la prevención de neumonías, ¿sí? Permeabilizamos la vía aérea, ¿sí? La idea es que el paciente tenga una saturación óptima, ¿sí? 92 al 100%. ¿Sí? Hay pacientes que van a estar realmente inestables en terapia intensiva, ¿sí? Y no vamos a poder realizar técnica de aspiración, ya sea porque son pacientes neurocríticos, donde cualquier tipo de estímulo externo se le puede elevar la PIC, la hipertensión endocraniana, ¿sí? Y eso es realmente perjudicial para el paciente. Entonces tenemos que saber cuándo utilizar la técnica de aspiración, cuando el paciente realmente lo requiera, lo necesite. Chicos, hay que tener en cuenta que la aspiración y secreción son acciones independientes de la enfermería. No necesitamos la indicación médica de un médico que diga aspiración de secreción, ¿sí? Fundamental, nosotros como enfermeros tenemos que visualizar eso, ¿no? Por algo es nuestro trabajo. La aspiración de secreción es fundamental en los pacientes, porque como dijo el colega, son asociadas a las neumonías. Paciente que tiene un tubo endotraqueal en los pulmones y no se extuba rápido, aumenta la permanencia de internación en la clínica o el sanatorio o el hospital, obviamente asociado a las neumonías asociadas al ventilador. Aumentan los costos del hospital, aumentan los antibióticos, aumenta la permanencia, obviamente deterioro del paciente. Entonces, la función nuestra es observar todo eso como enfermeros. ¿Alguna pregunta, duda? No. Quiero hacer un repaso sobre un paciente que está en respirador, los cuidados que vamos a tener con el paciente, justamente para prevenir las neumonías, además de la aspiración que le hacemos, colocar al paciente en una posición que esté aproximadamente a 30 grados, sentado. Ver que todas las tubuladuras del respirador estén libres de agua, evitar que estén observados de agua. Hacer la higiene bucal del paciente. Es siempre que hacemos, entramos en contacto con el paciente, usamos un tubo, cerramos cada boca. ¿Cómo está fijado ese tubo? Para ver si no está muy introducido, no tenga riesgo de salir. ¿Qué más? Mantener toda mirarlo al paciente en general, ver desde la identificación del paciente.
chicas? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que nunca lo decimos, que parece tonto, con respecto a lo que es el poliducto donde nosotros conectamos para hacer respiración de secreciones. La problemática que muchas veces se presenta en un servicio, mayormente en la terapia intensiva, donde el poliducto todo está unido entre sí, en el poliducto es un panel que tiene Acá, boca chicos. de aspiración. Esta es la aspiración. No. Todo es casilla por favor. Bueno, como le decía, lo importante es abrirlo cuando vamos a hacer el procedimiento y luego cerrarlo. Porque si nosotros lo dejamos abierto, vamos al paciente al lado, hacemos el procedimiento, dejamos abierto el poliducto y así sucesivamente, cuando nosotros queramos hacer una verdadera presión negativa, va a estar perdiendo fuerza. Entonces, cuando nosotros queramos aspirar realmente, no vamos a poder sacar esas secreciones del paciente. ¿Sí? Esas son problemáticas que se presentan en una guardia cotidianamente y uno no lo tiene en cuenta quizás. Pero siempre chequear y verificar que los poliductos, el que no se esté usando, esté cerrado. Clave, una de las cosas clave que también, sumando a todo lo que se dice, tengan en cuenta que las secreciones, no debemos tener contacto nosotros con las secreciones, son secreciones que pueden estar contaminadas, puede tener algo, y si nosotros, vieron que él estaba haciendo la técnica, bueno, como compañero debería haberle dicho, dejate las antiparras, porque si el paciente tose, una secreción en el ojo, ténganlo en cuenta ustedes como profesionales, si ven a algún compañero que le hace falta algo, ponete unos guantes. No creo que ninguno toque algo sin guantes, pero digo, puede pasar. Entonces uno tiene que recomendar al compañero que lo haga. Ponete antiparra, porque es horrible que te pase una secreción, imagínense en el ojo peor. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Sí? Nosotros en el Hospital del Cruce tenemos un sistema de aspiración parecido a esto. Capaz que en otras instituciones ustedes deben tener esto, así. Esto es un frasco de aspiración donde yo abro. En realidad estos son dos sistemas distintos, pero bueno. Imagínense que si yo abro la perilla, yo puedo decir cuánta presión negativa le quiero dar para aspirar, ¿no? Una vez que este frasco se llena, lo abro, lo descarto, lo tiro. Bueno, nosotros en el Hospital de Cruce no tenemos este sistema porque nosotros queremos no solamente evitar que las secreciones estén dando vueltas, sino que nosotros tengamos un accidente. Entonces se implementó este sistema en el cruce, donde nosotros tenemos un reservorio. Esta tubuladura va a la aspiración, ¿lo ven así? Yo aspiro, esto se llena, lo saco, pum, lo tiro. Antes hacíamos así, bueno. Después de varios estudios nos dimos cuenta que nosotros no debemos manipular eso. No se debe hacer. Nosotros tenemos un cilindro como este, es igual, donde las secreciones van a parar acá, que yo a través de un sistema que está acoplado, yo genero un vacío en toda esta tubuladura. Cuando esto se llena de moco, de secreciones, yo puedo descartar esto, así. Este es el sistema que teníamos que usar sí o sí con los Y pacientes. yo esto lo descarto. Entonces yo como enfermero, kinesiólogo, que esté trabajando con la secreción, no tengo nunca contacto. Imagínense que yo pongo uno nuevo, lo abro y pongo y nunca tengo contacto. Yo como profesional de la salud, porque ustedes imagínense, yo aspiro secreciones de esta persona. Alguien tiene que descartarlo después. Siempre lo hacen los enfermeros. Tenemos que cuidar. Esto tiene secreciones, ¿cómo lo descarto? Hay una sola forma. Tiro todo el circuito de esto a la basura, que sale carísimo, o saco y lo lavo, que es muy sucio. Pero se sigue haciendo, hay muchas instituciones que se sigue haciendo, no es que no, digo. Pero imagínense para mí que yo tapo así, no va ninguna secreciones, sí, pero igual las secreciones por el propio calor, esto vuela. Y si yo tengo allá el lugar para descartar, imagínense que tengo que ir hasta allá, descarto. La recomendación es que se utilice un sistema como este. Vuelvo a decir, hay instituciones que todavía se siguen usando este sistema, pero hay recomendaciones que no. Yo les cuento cómo utilizamos en el curso. Tenemos un sistema paralelo donde yo saco esto y lo descarto.
y no tengo nunca contacto con la situación. Solamente cuando hago esto, sí, y lo tapo. Es importante que nos cuidemos todos, porque si no nos cuidamos no podemos cuidar a ninguno. Si yo estoy enfermo, ¿quién lo cuida? Entonces uno se tiene que cuidar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda? No. Finalmente registro todo, registro las características de las secreciones, si hubo alguna dificultad en el procedimiento. Claro, esto yo lo descarto, por más que tenga hasta acá de secreción así, lo tiro igual. Hasta ahí se pone nuevo. Por paciente. Claro, sí, es por paciente. ¿Sí? Supongamos que este paciente solamente llenó hasta acá. Bueno, lo dejo para el otro. No, se tira. Se tira y se pone uno nuevo. Obviamente que esto se hace una limpieza, o sea, ¿no? Esto no queda solamente acá. Viene otro paciente y se limpia toda la unidad. ¿Sí? Pero esto se descarta. Por más que tenga así, 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 se descarta. ¿Sí? Aparte, ¿qué evitamos con esto? De que si esto se llena y el sistema, esa trampa que está ahí adentro, no funciona, el sistema central sigue esperando y se lleva las secreciones, vaya a saber a dónde, y se tapa todo el sistema. Con este sistema no debería pasar, nunca lo vi. ¿Puede ser que pase? No, creo que no. No soy ingeniero, nada, considero que no. Pero siempre, claro, siempre cuando uno llega a 3/4 partes debería descartarlo, no debería esperar que se llene como para... No, uno siempre 3/4 partes debería descartarlo. ¿Sí? Con esto también llega a 3/4 partes, debería descartarlo. O sea, si no, esperar, pues se tapa todo el sistema y nadie espera a nadie. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, por mi parte, nada más. ¿Ustedes alguna pregunta? ¿Duda? ¿Algo para agregar? Capaz uno tiene otra